El presidente López Obrador realizó una gira a Centroamérica y el Caribe, visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, donde se reunió con sus homólogos para abordar temas de migración, problemas sociales, economía, en fin, entre otros. Javier Tello, ¿cómo viste Pues yo creo que es la primera gira internacional, podemos decir, del presidente, porque el único lugar donde había salido era Estados Unidos. Es correcto, y había salido a Estados Unidos por razones muy puntuales, Ujú. ¿no? Primero Sí. fue para lo del TEMEC a Washington con Trump, después fue a Nueva York para el Consejo de Seguridad, que Ujú. arrancaba con México sentado en el Consejo de Seguridad, después fue a Washington otra vez para la cumbre con Biden y con Trudeau. En cambio, esto sí es más un típico viaje para hacer política exterior, que es Ujú. algo raro en López Obrador. No es algo que históricamente ha sido fan de la política exterior, no es algo que claramente se le da. Y aquí sí parece ser un típico viaje, como tú dices, de proactivo, con una agenda, Ujú. visitando a varios países. No hay una cosa puntual, sino son muchas cosas, una mezcla de temas, de varios países, etcétera. Así es como tú dices, una gira Ujú. a Centroamérica que incluyó a Cuba. Mira, a mí qué bueno que lo esté haciendo. Yo creo que el presidente de México, Ujú. sea quien sea, Sí. tenga la agenda que sea, tiene que hacer eso. Somos una potencia media con una cierta relevancia regional y creo que es importante ejercer eso dentro de lo posible. Creo que se da en un contexto muy particular que es posterior a la llamada con Biden. Entonces creo que también, Ujú. por un lado, es una especie de contrapeso a esa llamada donde todo parece indicar que fue una llamada donde México básicamente aceptó seguir haciendo lo que había estado haciendo. Entonces va a Centroamérica y a Cuba para restablecer la autonomía y ese discurso más nacionalista y latinoamericanista, por lo menos a un nivel retórico. Creo que también va a promover sus programas sociales que aquí está Ujú. impulsando, pero que también lo está impulsando a Centroamérica. Entonces sigue teniendo ese inevitable componente de política interior, que es lo que más Ujú. le interesa. Me imagino que lo de Cuba, entiendo perfectamente lo de América Central. Cuba cae también en el tema migratorio, sin lugar a duda. Cada vez hay más cubanos que están pasando por México, pero creo que lo de Cuba es un poco algo que tú has mencionado ya, Leo, de que es parte de esa estrategia histórica de México de usar a Cuba como contrapeso cuando de repente siente que se acerca demasiado a Estados Unidos o hace cosas que le pide Estados Unidos que no lo tienen feliz al presidente Ujú. en turno, etcétera, etcétera. Entonces lo de Cuba está un poco ahí, yo creo que metido. Y una vez más, lo que enfatiza López Obrador es la parte nacionalista de la Ujú. revolución cubana, más que la parte ideológica de izquierda de la revolución cubana. Muy bien. Yo creo, Héctor, no sé cómo viste la gira, pues tampoco fue así el gran acontecimiento, ¿no? Pero quizás pues la visita a Cuba es lo que genera más atractivo, más morbo. A mí lo que me llamó la atención, y te lo pregunto, es este discurso donde les dice a los cubanos que tienen que hacer una revolución dentro de la revolución. Interesante, ¿no? Bueno, hay muchos lados en ese discurso. Primero, es un discurso que debe haber sorprendido mucho a los cubanos y Sí. desde luego a la prensa, porque se dedica a hacer una colección de anécdotas históricas muy curiosas, muy interesantes de otro lado, y deja hasta el mero final del discurso lo que todo el mundo esperaba que fuese, digamos, su posición frente a la revolución y Ujú. México frente a Cuba en estos momentos. Entonces, la verdad es que tiene estos dos lados el discurso y al final entonces hace cuatro cosas el presidente que me parece dignas de registrar. Por una parte, por primera vez se declara admirador de un gigante. Ya había dicho que era un gigante, pero no la razón por la cual admira a este gigante. A este gigante Fidel Castro, que ha Ujú. sido el dictador de Cuba durante este tiempo gigante. Y es porque ha mantenido la independencia y la dignidad de Cuba. Así es, correcto.
Y entonces la independencia y la dignidad de Cuba, en la idea de López Obrador, vale todo lo que está pasando en Cuba. Toda la opresión que está pasando en Cuba se justifica por la independencia. Nótese el tono decimonónico de la palabra, la independencia y la dignidad de Cuba, pueblo, dice, sencillo y humilde. Se ve que no conoce bien a los cubanos. Es cualquier cosa menos esas dos cosas. Sí. Y entonces dice que Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que explica entonces la postración y la tiranía en Cuba? El bloqueo estadounidense, que tiene la siniestra intención de hacer que el pueblo se rebele contra su gobierno y el gobierno reprima al pueblo. Cosa, dice, que no se lavaría ni con todas las aguas del mar. Si esta idea siniestra se lograra, sería un pecado que no se lavaría ni con todas las aguas del mar. Es decir, qué bueno que el pueblo cubano está oprimido y no puede rebelarse, y si se rebela, lo reprimen, porque de otra manera no estaría más que cumpliendo las perversas intenciones del bloqueo americano. Pero luego da un salto y dice una cosa increíble, de que, aunque es la más interesante, de que él ya lo había dicho, que lo que él quiere es una especie de Unión Europea. Bueno, si lo que quiere es una especie de Unión Europea, pues que vaya a ver primero de qué se trata la Unión Europea, porque la verdad es que creo que no tiene idea de lo que está hablando. Del mismo modo que al final, para poner un punto de crítica, digamos, fraterna a la Revolución Cubana, le dice, al mismo tiempo yo creo que la Revolución Cubana tiene que hacer otra revolución, tiene que hacer la revolución en la revolución. Y tengo la impresión de que tampoco sabe exactamente lo que está diciendo con eso. Porque revolución en la revolución es una categoría de un libro que escribió Regis Debray, que luego se fue a Bolivia con el Che, sí, y que quería decir que cambiaba la estrategia para hacer la revolución de las movilizaciones militares grandes que conocíamos, de las grandes revoluciones de China, de la rusa y obviamente la francesa, y había una nueva manera de hacer la revolución, que era mediante las guerrillas, mediante el foquismo. Eso es lo que quiere decir revolución en la revolución, históricamente hablando, dentro de la Revolución Cubana, que la forma de la guerrilla cubana, el foco guerrillero, puesto en una montaña, como pusieron en el Escambray, el foco guerrillero cubano, se expandería después y crearía la revolución por todos lados. Bueno, fueron a poner el foco guerrillero en Bolivia y ya sabemos el desenlace. Entonces, cuando les está diciendo cambien y les dice que hagan una revolución en la revolución, se está refiriendo a una parte de la historia de la Revolución Cubana, una de las más oscuras y las más fallidas de todo el asunto, que fue el intento de exportar mediante las guerrillas la Revolución Cubana al continente latinoamericano. De manera que ahí yo creo que el presidente, digamos, primero, no tiene ningún problema con la dictadura cubana, cree que es un acto de dignidad lo que está pasando ahí con ese pueblo, cree que Fidel Castro es un gran personaje de la historia, podría decir lo mismo de Stalin, me imagino, o no sé de quién más, y la solución que da es ser la Unión Europea a un país que no ha empezado con la primera letra del abecedario de los derechos democráticos, en que está fundada al final la Asociación de los Países Europeos en su comunidad. Pues también hay que decir que el presidente es de una generación que la Revolución Cubana pues les pegó, los marcó, ¿no? Le gusta a Silvio Rodríguez, cantar con él, y la nueva trova cubana, y la revolución, y la igualdad. O sea, le puede, yo creo, en la parte personal al presidente. Ya los visitó, fue a ver a Raúl Castro, hay que decirlo, interesante, en una visita privada, ¿no? Al nonagenario, porque ya tiene más de 90 años Raúl Castro. Oigan, pero tengo que hacer una breve pausa y vamos a hablar, porque sí quiero que hablemos del tema del peritaje final del accidente en la línea 12 del metro. Regresamos.